Nos complace saludarles desde un escenario que no es el habitual de nuestro programa de los libros. Se lo voy a explicar. Estamos en el Jardín Botánico Histórico de la Concepción en Málaga. Si escuchan ustedes algún ruido, es que a pesar de que este paisaje, que podría haberse situado perfectamente en el país tropical que ustedes deseen con su vegetación más exuberante, a pesar de todo está muy cerca de una autopista, pero es que estamos en el mundo occidental europeo. Y vamos a hablar de botánica, pues de alguna manera, de esa manera, pero vamos a hablar sobre todo de libros, porque hemos acudido a la invitación de uno de los seguramente mayores vendedores de libros en España, que se llama José Antonio Cañizo, que es autor de literatura infantil y juvenil, de libros sobre botánica, sobre jardines. Es el director de este centro botánico con el que luego vamos a hablar. Y yo espero que además ustedes se sientan hoy muy a gusto, porque al mismo tiempo que nos escuchan y que oyen hablar de cultura y de libros, menudos paisajes les vamos a ofrecer, ¿verdad, Juancho? Sí, claro que sí. Pues bien, esa frase con la que yo, bueno, un poco sin entrar en detalles, comentaba la personalidad literaria de José Antonio del Cañizo, me gustaría ahora justificarla con datos estadísticos. Aunque bueno, la literatura, ¿qué más da? Porque uno puede escribir un soneto maravilloso que lo lean 14 personas y ser un genio de la literatura. A verso por persona. A verso por persona. Lo he dicho bien, gracias. Y hombre, y vender 1 millón de ejemplares y hacer tonterías. No. Pero el caso es que José Antonio del Cañizo pues lleva vendidos más de 1 millón de ejemplares de sus obras y además valoradas por los pedagogos, por la gente que conoce la literatura como obras buenas, fundamentales. Y yo creo que era muy interesante que hoy nosotros, que dedicamos tiempo en nuestro programa de literatura infantil y juvenil, nos aproximáramos aquí a este territorio que usted domina, además, desde el punto de vista botánico, para que nos explicara realmente si se puede formar, por ejemplo, a un futuro lector, a un futuro enamorado de las artes y de las letras desde la infancia, a través de un buen libro. Y si hay, en todo caso, otra manera distinta a la que Eduardo Sotillos le acaba de decir. Y si hay otra manera distinta de conseguir un personaje en el presente y en el futuro medianamente ilustrado que no sea a través de la lectura en la infancia. Yo creo que o a través de la lectura o a través de que le cuenten cuentos de niño, ¿no? Los padres, los abuelos o quien sea, porque claro, lo que tiene que ser es que yo creo que hay una etapa de la lactancia literalmente de leche y otra de la lactancia literaria, y si se pasa que no es de menos leche, y uno que no ha catado la literatura, no se ha fascinado por el hecho de que le cuenten historias, ya luego es bastante difícil, ¿no? Es decir, casi siempre se va viendo que de estas colecciones en las que yo escribo y tal, que siempre se pone pues infantil, juvenil, de tal a tal edad, etcétera, y verdaderamente van dirigidas a esas edades en que yo creo que además, si hacemos memoria, casi todos descubrimos el placer de leer. Es cuando descubrimos pues, las novelas de aventuras o de misterio, o en fin, de lo que fuera cada cual, y que entonces dijimos, esto me prende, y tuvimos esos ratos en que nada existía alrededor más que esas páginas. Pero usted pasó a ser escritor desde la función de padre, sí, de explicar historias claro, a unos claro, hijos. Claro. Sí, bueno, yo creo que es que hay ahí, desde que uno abandona su papel de niño o adolescente lector y luego y un hijo te dice, papá, cuéntame un cuento, pues pasa mucho tiempo, pasa 20 o 25 años, ¿no? Entonces, pues claro, está uno olvidado de aquello. Y casi todos los padres, el 99%, lo resuelven asestándoles Caperucita por millonésima vez, ¿no? Y en cambio yo dije, bueno, pues me voy a inventar una cosa. Me solté a piñón libre y luego dije, el truco es que les convierto en protagonistas a ellos, con lo cual les va a gustar más, ¿no? Y bueno, lo íbamos grabando en magnetófono, yo imitaba voces de personajes y tal. Entonces ya mi mujer cogió, lo pasó, yo lo pulí, en fin, y lo mandé al Premio Nacional de Literatura Infantil Juvenil. Y entonces pues quedé segundo, es un desconocido absoluto, y tuve el accésit. Es un año que allí al darme el premio pues estaba Sánchez Dragó con su Gárgoris y Áviris, Javier Marías con su traducción de Tristan Shandy, me encontré allí muy contento. Y luego ya pues inventé otro y tuve el premio Lazarillo del Ministerio de Cultura también.
Entonces coincidió que las editoriales me llamaban, se interesaban y aquellos dos pues se publicaron y gustaron, con que yo hice un descubrimiento personal, que yo ya dije, bueno, resulta que me lo paso bomba, me divierto muchísimo, puedo yo le iba a preguntar dejar eso, sí. a correr, volar la imaginación, que es un hecho muy relajante y muy liberador, y luego me di cuenta también de que era una gran oportunidad de contribuir a que otros chiquitillos cogieran el mismo vicio gozosísimo que yo había contraído. Vamos a ver, don José Antonio, Sí. permítame que yo sea o me crea que soy un poquito impertinente. ¿Usted quiere convencernos a nosotros de que empezó a escribir para niños por sus hijos? Es decir, porque veía a sus hijos y sus hijos le decían, papá, cuéntame un cuento por las noches cuando iban a dormir o en el momento en que cualquier cosa. Claro, sí, yo ¿Nos va escribía a libros convencer de técnicos eso de o no? jardinería, escribía artículos, literario? crítica literaria o cinematográfica en una revista de Barcelona, un poco de todo, porque eso, al que le gusta escribir, pues escribe de lo que sea. Hice una revista universitaria cuando estaba en la escuela de agrónomos y tal, pero luego ya el inicio de esto, de literatura infantil juvenil, que van pues ya 16 libros, etcétera, y 10 traducciones y todo eso, fue ese. Claro, porque si no es que uno no tiene un regreso a la literatura infantil, uno ya se olvida de ella y la deja para ¿Cuántos hijos siempre. tiene usted? 3. 3, pero tantos libros para 3 hijos. Yo Bueno, creo que ahí hay un fue el poquito, motor de arranque, un poquito no. más de vanidad en el origen El motor de como arranque, escritor, el ¿no? motor de arranque. Si no hubiera sido eso, no. Ahora que luego yo ya, claro, me solté absolutamente y ellos crecieron y, por supuesto, pues... Bueno, todos seguí sabemos por lo que otros significa caminos, ¿no? colocar en el mercado, bueno, algunos ni lo sabemos, ni se lo ocurre, ni se imaginan, un título que tenga 250.000 ejemplares vendidos. Este libro que yo les muestro ahora, El maestro y el robot, va por esa cifra. ¿Cuántas ediciones del maestro y el lleva robot? 20 en el barco de vapor de SM, luego hay una del Círculo de Lectores, en italiano, en turco... ¿Y qué cuenta esta etcétera, ¿no? historia? ¿Qué cuenta esta historia? Bueno, cuentan, a mí me encanta la Serranía de Ronda, estos pueblecillos por aquí de Málaga, soy un enamorado de ellos, y entonces yo pensé, bueno, ¿qué cosa puede ser más disparatada y más increíble en un pueblito perdido por esas alturas, ¿no? Y digo, bueno, pues una historia de robots, una cosa de extraterrestres y tal. Entonces, pues hice que en una escuelilla de pueblo diminuto, va y de pronto anuncian que construyen una escuela allí absolutamente asombrosa y que van a sustituir al viejo maestro, que es un tío encantador y muy humano y con una manera de enseñar muy juvenil, ¿no? Y le sustituyen por un robot. Entonces allí se crea una crisis, el maestro se queda hecho polvo y ahí un poco empiezan una serie de cosas y el libro va creciendo de la misma manera que yo, que cada tarde escribió y no sabía qué iba a pasar cuando yo escribiese la tarde siguiente, y se va el libro pues creciendo y acaba en un complot interplanetario para comer el coco de una serie de cosas. ¿Y ahí está. ¿Y a qué cree usted que se debe el que ese libro tenga el favor de tantos maestros, naturalmente, y de tantos lectores infantiles que luego serán lectores maduros? Sí, bueno, hombre, ¿Cuál es el, sí, bueno, el pues, misterio, no el milagro? Es para aprender, para ir aprendiendo. Sí, bueno, no. Sí, claro. No, es que claro, estamos hablando de dos cosas distintas. Los adultos compran los libros de uno en uno y los niños pues muchas veces en los colegios compran los libros de 30 en 30 o de 40 en 40 los que hay en el aula, ¿no? Entonces, claro, las tiradas de los que son libros un poquito interesantes o curiosos, divertidos, originales o creativos o lo que sea, y este concretamente, pues claro, le gusta mucho a los maestros y luego, pues afortunadamente a los chavales. Pues ¿no? fíjate, Juancho, perdona, de Una vida de película, este libro yo tuve referencia de él, y también se lo muestro a los espectadores, no como un libro infantil y juvenil. Yo este libro lo oí comentar en los circuitos de los cinéfilos. Y yo digo y hago una pregunta. A pesar de lo cual, ¿usted pensaba que esto iba para los chavales? No, es que yo creo que no se piensa, uno escribe una historia que se le ocurre, yo no puedo plantearme las edades, y entonces en las editoriales dice esto de 12 años en adelante, de 9 en adelante. ¿A usted no le encargan nada? No he escrito nunca. Yo tengo aquí este libro que les muestro, Oposiciones a Bruja y otros cuentos, que don José Antonio muy humildemente nos decía fuera de cámara, bueno, tengo algunos libros que tienen 10, 12 ediciones, 80, 90.000 ejemplares vendidos, y, óigame, ¿no es demasiado humilde usted o se lo hace? Porque, no, en claro, absoluto, no. Bueno, yo, Jardiel Poncela decía, un señor que mide 1,85 no es más humilde porque diga que mide 1,70, lo que es un mentiroso. Entonces yo simplemente, si me provocan y me preguntan las tiradas, pues entonces las digo. Pero vamos, es que yo repito que, claro, hombre, es que es un público pues muy amplio y, afortunadamente, como digo, del aluvión enorme que se ha convertido al olor del negocio y al olor de todo, la literatura infantil y juvenil, hay una serie de editoriales que estaban ya cuando no era negocio, que yo las respeto enormemente,
que publico en varias de ellas, y que se la jugaron, porque entonces no se sabía en absoluto que esto se pudiera difundir tanto. Yo ahora voy a decir algo que a lo mejor le va a molestar. A pesar de todo lo cual, a pesar del 1.000.000 de ejemplares, usted es consciente, porque usted es una persona inteligente, de que no figura en la nómina de eso que se llaman los escritores españoles. La jerarquía de culto. Exactamente. Bueno, eso es una cosa... ¿Cómo lo lleva usted eso? Bueno, yo más que lo llevo, hombre, bueno, yo lo llevo todo con bastante sentido del humor. Pero yo digo, bueno, es como si a los pediatras les despreciásemos y dijéramos, estos son unos medicuchos porque se dedican a los niños. Es decir, que el niño sea pequeñito no quiere decir que el médico que le cure y le cuide sea un mediquito o un tal. Y en esto pasa igual. Entonces yo creo que es la gran... Pero sobre todo, más que por ese aspecto digamos, de injusticia o lo que sea, yo lo que veo es que es un suicidio de los medios de comunicación, sobre todo escritos, porque ¿quién va a leer un periódico o quién va a leer libros o novelas dentro de 10, 15, 20 años si no creamos los lectores cuando tienen 7, 8, 10 o 12 o 14 años? Pero mire, Entonces los periódicos ignoran esto. Lo interrumpo y le doy un... Y digo, pues no sé quién los va a leer. Le doy un dato que quizá no sepa, pero que Eduardo Sotillo conoce muy bien. ¿Sabe cuánto es el negocio, lo que usted llama el negocio de la literatura, del mundo editorial, infantil y juvenil, en el ámbito hispánico, pero producido por España? Es de $500 millones de pesetas al año lo que produce esa cosa de la que parece que no se ocupan los medios de comunicación. ¿Lo sabía? No, la cifra no la sabía. Bueno, él le llega una parte. Sí, pero le llega dando una parte. Es otra Esa es la otra pregunta que hablábamos. Es otra de las confesiones que queríamos hacerle. Bueno, ¿Le llega a usted los derechos de autor de lo que realmente vende? Sí, eso también cuando verdad. Baroja en sus últimos años y del Iber fue el que no me acuerdo qué libro que vendió mucho y que Baroja decía, imposible, ¿cómo va a llevar usted esas tiradas? Eso no existe, eso es imposible. Dice, pero si me las han pagado. Dice, pues me las ha pagado el editor. Y dijo, bueno, algo estará tramando. No, pues no, yo creo que sí, y hombre, pues hay editoriales muy serias, otras menos, hay de todo, pero sí, ¿no? Y ahora, para ponerle, no sé, sin un compromiso, ¿se puede encontrar una afinidad, digamos que hay un estilo para ser un especialista en dirigirse a los niños? ¿O estamos comprobando ahora que muchos novelistas, de los que ya tienen un nombre y un éxito para los adultos, ahora de repente las editoriales en nuevas colecciones les llaman y les dicen, oye, prepárame un libro para niños? ¿Eso es fácil de hacer o forma parte más del marketing que de otra cosa? Bueno, hay de todo, pero vamos, la primera parte de la pregunta era, entonces yo es que creo que muchas veces los que de verdad han dicho voy a escribir para niños, entonces lo han hecho fatal, han hecho unas cursiladas, una cosa paternalista, dirigiéndose a ellos desde la altura, y yo creo que en cambio los que creamos historias que luego resulta que por lo que sea pues les divierten, les gustan, y al ser fantásticas y al no tener, porque qué sé yo, pues no sé, una cosa ya que sea de una profundidad ideológica o filosófica que sería una especie de indigestión o de sobredosis para ellos, pues resulta que se vende para niños, ¿no? Pero que no se lo tiene, uno tiene que hacer una historia que uno se divierta, y además ahí están las ideas o la personalidad de cada uno, ¿no? Y yo que creo que es más difícil escribir para niños. Yo que creo que es más difícil engañar a un niño por escrito que a un adulto, a pesar de que al adulto le vayan muy bien las aventuras y trate de huir ya de su propia personalidad, precisamente a través de la lectura. Y yo que creo que es mucho más difícil. Bueno, es difícil engañar a un niño, pues, entre otras cosas porque tiene la cabeza vacía de sintaxis y está más predispuesto y a él no le dan rollos, es decir, rollos intelectuales. Hay que engañarlo muy bien. El libro más importante, o que si tú lo lees pues, vas a presumir de que eres muy profundo o muy tal. Él tiene que ser que le guste, ¿no? Cuando un niño dice, está muy bien escrito, he leído un libro suyo, no es que quiere decir que tienes un estilo literario, no, es que él pasaba un capítulo, terminaba, se leía el otro, y que cuando ha terminado ese libro ha ido a la biblioteca infantil o a donde sea y ha dicho, vamos a leer otro libro. ¿Lewis Carroll era un autor para niños? Yo creo que no. Es que en eso hay. Claro, se han encasillado Lewis Carroll, los Grimm, los tal, el Perrol. Claro. Él dijo siempre, yo escribo para niños, pero era un disimulo para que no le... Para acercarse a los niños. Y sobre todo para que no para que no vieran lo que realmente significaba Alicia. Jonathan Swift, por ejemplo, ni nada de eso. O sea, que todo... Unos eran folcloristas, como los Grimm, que iban por ahí recopilando cosas. El Perrol era un señor que contaba cosas, si no recuerdo mal, a las damas y tal de la corte, adultos. Oiga, y lo que para que algunos se hicieron... Y Gelbenzu afirma que no hay nada más cruel que los cuentos infantiles.
Bueno, según cuáles, claro, no sé, hay de todo, ¿no? O sea, que más cruel, pues no sé en qué sentido, pero vamos, la infancia por tiene principio a los muchos niños rasgos de les crueldad gustan los a veces, cuentos, ¿no? muy crueles. Sí, y sangrientos, pero bueno, también se dice siempre, bueno, eso lo piden ellos, o es que también se les da y se les da una literatura, bueno, pues muchos de estos considerados clásicos para los niños, pues hay ahí sangre a barullo, y en fin, desde Barba Azul hasta muchos Déjeme hacerle otros, una ¿no? pregunta que espero que no sea tan cruel como lo que dice en el verso. ¿No ha pensado usted escribir ya novelas, libros, cuentos para adultos? Porque usted debe tener ya la posibilidad de ser un escritor de adultos muy superior al resto de la inmensa... Claro, le voy a explicar por qué. Porque todos esos señores que han ido subiendo escalones desde la escuela, leyéndola a usted, ya saben quién es usted, ya sabe cómo escribe usted, y esa gente debe tener hoy 18, 19, 20 años, porque usted lleva muchos años en esto, tiene usted una clientela, no sé si es una idea para las editoriales, pero tiene usted una clientela firme y fija. ¿No ha pensado hacer algún libro de estos para paliar la cantidad de libros que no valía la pena publicar? Bueno, yo hacía relatos para adultos y tuve unos cuantos premios, pero aquello no tenía salida, ¿no? Por lo menos hace 20 o 25 años, ¿no? Y a mí me gustaba escribir, iba empezando ya los libros técnicos de jardinería y me surgió aquello. Entonces yo digo, bueno, pues si me hubiera surgido la vida por casualidad hacer, qué sé yo, de otro asunto, pues seguramente estaría en ello, ¿no? O sea que no, tampoco no se programa de esa forma tan exacta, ¿no? Es que él ya tiene efectivamente bueno, su público de, que si un día de me adultos. sale, como decía tal, si un día me siento embarazado de una historia claramente esto, pues tiro por ahí, Juancho, por supuesto. nos va poniendo ya en la pista del guión. Ahora, los míos sí tienen una cosa, y es que lo dice muchísima gente, que no tienen edad. Por ejemplo, muchísimos padres han dicho tal, oye, que les he comprado esto para mis hijos, y he dicho, yo le he hecho un vistazo y me lo he leído de un tirón, me lo he pasado muy bien, ¿eh? O sea que claro, es que eso, que infantil no quiere decir pueril, ni quiere decir ñoño, ni quiere decir... Pero aquí está el otro autor de otros libros de los que además nos vamos a ocupar hoy específicamente en el programa también, porque bueno, aquí hablamos, ya sabe usted conoce nuestro programa, no es solamente la literatura, la poesía, la novela, sino el libro como una manera de transmisión física del conocimiento. Y usted hace unos libros muy interesantes, también hay, usted triunfa, aquí tengo la 5ª edición de un libro suyo dedicado al diseño, plantación y proyecto de jardines. Un libro de palmeras que se ha convertido en un clásico para los botánicos, que me lo han comentado gente. Bueno, ¿por qué las palmeras, por cierto? Sí, bueno, varios de ellos son pioneros, ¿no? Plantas en el Hogar fue el primero en España en plantas de interior, el de palmeras es el único que existe sobre esto. Se están agotados estos, estoy ya con las nuevas ediciones de palmeras, de jardines diseño, de todo esto, ¿no? ¿Usted considera que esos son libros técnicos o son también libros...? Bueno, lo que pasa es que yo los hago también muy divulgativos, sí. O sea, para levantar una pasión, exactamente. Compra un aficionado que tiene un jardincillo chiquitillo y luego pues, lo compran los agrónomos o de montes o arquitectos que van a hacer jardinería. Doctor ingeniero agrónomo, sí. Yo estudié eso y simultáneamente dirección cinematográfica ahí en Madrid porque yo tenía estos remusguillos. No en vano se viene usted aquí, que es donde se rodaron algunas películas, entre ellas Los Últimos de Filipinas. Sí, la mía es el Mucha, Los Últimos de Filipinas y todo aquello, exactamente. Sí. ¿Por qué no nos cuenta algo de la relación que tiene el cine con este...? Bueno, esto es un escenario fantástico, lo mismo que hay otros algunos, o jardines o lo que sea, que cuando había que rodar en España algo que fuera más o menos de trópicos o etcétera, o exótico, el irse para allá era carísimo y venir a Málaga era muy barato, ¿no? Entonces, pues José Luis Saez de Heredia vino para hacer La mies es mucha con Fernán Gómez en el año 49, luego se estrenó en el 50, creo, y bueno, pues vieron aquí, le habría dado el soplo a alguien, el caso es que le dijo, aquí una selva. Y él fue el que empezó en la prensa madrileña, yo veía, hombre, pues aquí hay un sitio en Málaga. Y luego salió en blanco y negro un reportaje ya en colores y yo lo tenía guardado y cuando ya me vine a Málaga. Entonces, claro, es un sitio que es una gozada para el que quiera rodar cualquier cosa de este, ¿no? Entonces se han hecho esas que se sumerge uno ahí, que sí, bueno, Tabú también, una que era de los mares del sur y etcétera. Y bueno, también por aquí quedan algunos restos como de máscaras de esas así haitianas pintadas por las cortezas de los árboles. Es un escenario y venía muy bien para... Oiga, el jardín este de la Concepción, hay que decirlo, ¿dónde estamos? Y usted, la verdad que la palabra se ha equivocado siempre, usted es nuestro huésped. Bueno, pues el jardín de la Concepción tiene 150 años, más o menos. Es una historia bonita, una historia de amor de los Loring,
Y tenían aquí una biblioteca que yo he oído una referencia de ella con incunables maravillosos. ¿Qué ha pasado con esa biblioteca? Era un inventario, pero parcial. Aquí en un sitio de Málaga está un inventarito de lo que había efectivamente varios incunables, y luego había otra cosa que es lo siguiente. Era una familia muy ilustrada, muy metida en política y más o menos, no es que controlaran, pero vamos, influían decisivamente en la política no solo malagueña sino española. Estaba Antonio Cánovas del Castillo, estaba emparentado, las tertulias, pues aquí donde estamos, y en este cerador y tal. También, ¿no? Estaban, no, sobre todo él, claro, Sagasta puede que estuviera, sí, pero bueno, sobre todo era Cánovas. Entonces ya él venía con su brazo derecho, Francisco Silvela, bastante más joven, el cual se enamoró y se casó con una hija de estos dueños de aquí, de Jorge y de Amalia. Y había bastantes libros en esa biblioteca que tenían al margen notas de Francisco Silvela, que también dejó huellas y que, como sabéis, pues hizo que a mí todavía no lo he pescado, que hizo un libro sobre la cursilería, hizo un tratado de la cursilería. Tendría que estar muy de moda hoy también. Sí, pero bueno. sí. Sabéis que fue presidente de gobierno cuando justo el año 98, ¿no? Es decir, ahora estamos en el centenario prácticamente. Y luego tiene también el hecho de que, bueno, era un intelectual tremendo. Entonces, claro, esto tenía ese pozo. Hubo unos descubrimientos arqueológicos aquí en Málaga, que no me extenderé, y como consecuencia de ello tenían una colección de arqueología, y existe aquí un museíto, es el Museo Loringiano, porque era de Loring. Entonces, claro, esto era un sitio que, más que magnates, aunque eran hombres de industria y todo, pero tenía un pozo cultural enorme desde el principio, con la cuestión de tipo arqueológico, la jardinería esplendorosa, etcétera, y era un foco cultural. Yo quiero, de momento... No más, luego, Juancho, porque me hacen señales en esto. Pero quiero regalarle esto, bueno, quiero regalarle el Gonzalo Torrente Ballester, que es su último libro, el Doménica, que es su último libro, que es un libro infantil, y que vamos a leerlo, ¿no? Si era un regalo, Magnífico, hombre, si era un regalo. Era un fabulador extraordinario, un estilista, y de esas personas que le acabas queriendo, ¿no? O sea, que tienes ahí para mí la saga Fuga de JB, bueno, el Don Juan, el tal, son torrentes de belleza. Ahí también está Alicia en el País de las Maravillas. Sí, pues de verdad que, ¿sabes lo que le digo? Que aquí se celebraron unas tertulias y que no me extraña. Es decir, que este era un sitio de tertulia y que por eso yo estaba ahora pensando, sigo a gusto, sigo charlando a gusto en plan tertulia, o le hago caso a nuestro realizador que dice que tenemos que pasar página y pasar a otras cosas dentro del programa. El que manda, manda, y el que no lee. El que manda a los libros.